Capítulo número 2 de Ezequiel. Hay 4 temas en este capítulo, pero hoy quiero hablar de que hay que comer el rollo. Ese es el tema. Hay que comer el rollo. Capítulo 2 del libro de Ezequiel, verso 9. Para la gloria de Dios sea cada uno de ustedes bienvenidos por su esfuerzo, por su valentía, que estamos periódicamente en este lugar. ¿Ya lo tiene? Dice la letra: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendí delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Tremendo, ¿va? Leamos la parte final del verso 10, parte C. Habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Amado y buen Dios que estás en los cielos, te suplicamos como siempre la llenura de la gracia y de la sabiduría tuya, y la llenura de tu Espíritu Santo a mi vasija de barro, para que esta palabra sea de edificación, exhortación, consolación y de amor de parte tuya, oh Dios, para que los oyentes de las redes y presentes podamos ser edificados y ponerla por obra tu palabra. En Cristo, Señor nuestro soberano Dios, te lo pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que tu palabra pueda desatar, libertar, consolar y salvar, y sobre todo pueda sanar el alma y el cuerpo para la gloria tuya. Gracias por ello. Amén, Señor, y amén. Hermanos, es un hermoso capítulo. Bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, es bella, es linda, pero hay capítulos que van directamente a ciertos llamados, y en esos ciertos llamados está lo que es la corrección de parte de Dios al instrumento humano. Vemos que Ezequiel, hermanos amados, Ezequiel significa Jehová es mi fortaleza. Digamos que vemos de parte de Dios una fidelidad grande. Sabemos que la obra de Él es perfecta, es santa y es divina. Y Dios ha elegido a hombres y mujeres imperfectos. Es un misterio. Porque si yo se me hubiera dado un día la oportunidad de hacer el papel de Dios, quizás como humano, viendo la debilidad, las imperfecciones del hombre, quizás yo no hubiera elegido a hombres a desarrollar su obra, porque repito, su obra es divina y Él es perfecto, es puro y es santo. Yo hubiera elegido para hacer esa función que usted y yo tenemos sin ser dignos a ángeles, a querubines, a serafines y arcángeles, porque son diseñados y hechos a la esencia de la deidad de Él. Ángeles que se han mantenido puros e íntegros hasta el día de hoy. Pero ¿por qué Dios eligió no a ángeles sino a usted y a mí? Es un misterio. Y hay muchos que, a pesar de que Dios nos ha dado ese privilegio, no valoramos ese don que Dios nos ha dado.
Muchas veces tocamos la obra de Dios cuando nuestras manos ya están sucias de pecado. Y ahí es donde yo pienso que el hombre que manosea la obra de Dios y ya fornicó, ya adulteró y están sucias sus manos, este hombre, ante Dios se lo digo, serán descarados totalmente. Pero porque hay un libre albedrío, en ese libre albedrío Dios deja al hombre a ver hasta dónde llega con su obra. Pero en su tiempo, que sea de parte de Dios el llamarlo a rendir cuenta, ahí puede venir la parte final del ayes. Pero ahí es donde yo digo, ¿por qué seremos tan así desagradecidos, insípidos, que no valoramos la obra redentora de Dios en nuestra vida? ¿Por qué será que somos tan, ¿cómo se llama la palabra que quiero usar? ¿Por qué somos cínicos? Esa es la palabra que quería usar. ¿Por qué somos cínicos de tocar la obra de Dios y hacer la obra de Dios con manos sucias? Que hasta tenemos, entre comillas, la unción de Dios y aún hablamos en lengua cuando estamos con manos sucias. Qué cínico se ha hecho el hombre de Dios delante de su presencia. Y como hombres que andan con manos sucias haciendo la obra de Dios, también hay mujeres de ese calibre. Pero Ezequiel veía una visión, y en la visión era un ángel que le estaba ordenando que comiese el libro o el rollo. Muchos piensan o dicen que era literalmente el comerse la palabra de Dios, pero estudiando o sacando el extracto de esa palabra, es una simbología. Un cristiano que no estudia la palabra de Dios no se la está comiendo, para que usted entienda, no tiene herramientas como predicar su palabra. Habla de su conocimiento, habla de su ética personal, pero el reino de Dios no se puede hacer con la ética personal ni con el conocimiento personal, sino que se tiene que desarrollar la obra con la cobertura del Espíritu Santo, y que el hombre de Dios anhele, desee comer la palabra de Dios como figura de un símbolo. Dice acá, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Fíjese, hermano, la palabra mano era un símbolo de que Dios estaba delegando a ese ser autoridad. Le estaba dando una responsabilidad de desarrollar en esta tierra. Y muchos, yo traigo 6 puntos de lo que significa lo que vamos a hablar hoy. Y espero que usted, si está con manos sucias, si es de este ministerio, porque yo me preocupo por los de acá, porque otro ministerio, el pastor rendirá su cuenta a Dios, y las ovejas de ese pastor, si toman ministerio como de intercesión, apertura de servicio, predicar su palabra, y están con manos sucias, yo les aconsejo, siéntese. Y si están dentro de este ministerio, tenga el cinismo de decir a Dios: Señor, te deshonré, te fallé, pequé, me voy a sentar
que usted, Señor, me dé la oportunidad de volverle a servir con manos limpias. ¿Por qué, hermanos? Si usted ha leído Primera de Corintios por casualidad, en Primera de Corintios capítulo 5, ahí aparece: o no sabéis por qué te jactáis, dice el apóstol Pablo. La jactancia, hermanos amados, en un creyente no puede haber, porque la jactancia es fruto del pecado. Dice Pablo: ¿por qué se jactan entre vosotros? ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Y dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Y cuál es la vieja levadura? Nuestra vieja vida pasada. Nuestra vida que veníamos arrastrando en borrachera, en infidelidades, en adulterio, fornicaciones. Esa vieja vida, esa levadura pasada, usted y yo, ya Cristo nos limpió con su sangre. Pero ahora despojémonos de ella, dice Pablo, y vistámonos de las vestiduras nuevas, de la masa nueva, que es en el conocimiento de su palabra, en la llenura del Espíritu Santo. Porque es vergonzoso, hermano, que apenas a pleno siglo XXI todavía hayan ministros y no ministros, diáconos y no diáconos, iglesia en general, todavía practicando el placer de su carne y tomando los privilegios de Dios. Somos, discúlpenme una vez más, cínicos. Hemos pisoteado, como dice Pedro, la sangre del Cordero. Y hay de aquel, decía Pedro, que tocare o menospreciare o pisoteare su sangre. Hermanos amados, esto de ser hijo de Dios es un alto y sublime privilegio que Dios nos ha dado. Usted y yo no somos dignos de ser hijos llamados de Dios. Usted y yo, según la Biblia, éramos dignos de ser destruidos por el pecado, condenados por el pecado. Pero al Padre le plació enviar a su Hijo en rescate por amor a nosotros. Y todavía en el siglo XXI hay gente inescrupulosa tocando lo santo de Dios con manos sucias. Un poquito de levadura, dice Pablo, no necesitas mucho, ahí lo lee en casa, capítulo 5, el verso 6 al 13. Digamos que Pablo estaba viendo que el hombre de Dios y la mujer de Dios había fallado, había pisoteado, había menospreciado el bendito nombre de Cristo con sus acciones inmorales. ¿Hay misericordia de Dios hoy en día? Sí. Pero si usted se reconcilia, hágalo del corazón, hágalo del alma, y que ese reconcilio en delante de Dios sea con un corazón compungido, quebrantado. Llore delante de Dios y dígale: Señor, ya no quiero ser tropiezo, porque por tu vida inmoral estás sirviendo de tropiezo a aquellos que quieren levantarse y caminar de nuevo con Dios. Es necesario que te comas el rollo, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios traerá a ti la obediencia, traerá a ti el temor, traerá a ti el respeto a Dios primero y a tu vida. Y es bien duro, porque vemos que
que no valoramos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí es donde Pablo veía ese problema. Entonces Ezequiel, hermanos, es llamado directamente para la nación de Israel. Pero esta visión, hermano, no era general solo para Israel, sino que era particular. ¿Qué significa eso? Que es también para los gentiles. Este hermoso y bello llamado de parte de Dios a ser parte activo de cada uno de nosotros en su vida, en su llamado, en su reino, no solo era para Israel, su nación escogida, sino también su visión es para los gentiles, para usted y para mí. Entonces siéntase privilegiado de ser parte de la obra de Dios. Y ya no pisotee, por favor, el nombre de Cristo. Si es cierto, si en verdad ama a Dios y si en verdad se ama a usted, siéntese, por favor. Ya no le haga más daño a la obra de Dios, ya no haga más daño al reino de Cristo, ya no hagamos más daño con nuestras malas acciones. Y si es anciano, si es diácono y si es miembro de la iglesia, por favor, ya no le haga daño a Dios, porque por su mal fruto la gente no quiere caminar con Dios. Y ahí está el problema, porque la gente se encierra en sí mismo y dice: para ser como fulano, ¿para qué? Para ser como el tal pastor, ¿para qué? No pueden hablar en general, porque todavía, por la misericordia de Dios, hay más de 7,000 rodillas que no nos hemos prostituido para el mundo ni para el placer de la carne, sino que Dios nos mantiene íntegros, firmes, en obediencia y en santidad, porque somos llamados a mantenernos en esa fidelidad a Dios. Usted va a decir: pastor, usted no falla. Tal vez fallamos con la mente y con la vista, pero para eso hay una oración intercesora, que uno va a Dios y le dice: Señor, perdóname, porque te fallé con la vista, te fallé con los pensamientos. Pero usted ya no peca con la mente y con la vista, sino que usted se va como el buey al matadero a fornicar y adulterar. Comas el rollo, que es símbolo de la palabra de Dios, que traerá aliento de vida, que traerá restauración, que traerá liberación y arrepentimiento al que la oye la palabra. Y eso traerá un beneficio grande a favor de la iglesia de Cristo. Primeramente para el individuo que ha deshonrado a Dios, y después en la unidad del cuerpo de Cristo. Fíjese, hermano, dice el verso 9: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. He aquí una mano extendida hacia mí. La mano, iglesia, como le dije, significaba el poder que Dios le ha dado a usted y a mí. La mano representa, en este versículo de Ezequiel que le estaba hablando el Señor, representa el poder que Dios nos ha dado. Hermano, usted o yo, antes de ir a acostarnos con una mujer, o antes de irse a acostar con un hombre, no me venga con cuentos, no me venga con historia que usted no sabía lo que iba a hacer. Sí sabe, sí sabe. Y aquí en este ministerio hay gente sin vergüenza de ese camino. Y también los que nos siguen por las redes sociales sí saben cuando van a pecar en contra de Dios.
capítulo 6 de 1 Corintios es claro, del verso 13 para abajo, dice que el que se acuesta con una ramera ya se acabó, porque su cuerpo se ligó a esa ramera y son un solo cuerpo. Iglesia amada, cuando digo iglesia amada, estoy hablando de toda la iglesia donde Dios tiene en esta tierra. Respetemos a Dios siquiera. Respetemos a Dios siquiera. No soy un hombre de pasión igual que la suya. Si Dios me ha mantenido hasta el día de hoy, no porque yo sea el bueno, no. El bueno ha sido Dios conmigo, que me ha sostenido. Lo puede hacer con usted y lo puede hacer con cada uno de los que estamos acá reunidos. Ya no sirva de piedra de tropiezo, porque Cristo fue claro. ¡Ay de aquel! Dijo en Mateo, por quien vienen los tropiezos. Yo les aconsejo, Dios Cristo, que agarre una piedra de molino, se la amarre en el pescuezo y se lance a la mar y se ahogue, dijo Jesús. Jesús lo dijo. Entonces, iglesia, la mano significa o representa el poder que Dios nos ha dado para resistir primero al diablo, para resistir el deseo de la carne, para resistir la tentación. Usted no me diga que no era ignorante lo que hizo, no. Usted es viejo, viejo de edad y viejo de ser cristiano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y ven qué lindo. Y había un ¿qué dice? ¿Sabe, iglesia amada, que al otro que Dios le dio otro pergamino, otro rollo que se lo comiera? Era Juan el teólogo en la isla de Patmos. En el capítulo 10 de Apocalipsis, por si usted lo lee, dice que Dios le dijo el librito de la mano del ángel y lo devoró. Oiga, el ángel le dijo, devóralo. Y era dulce, dice Juan, en mi boca como la miel. Y cuando lo hubo devorado, fue amargo a mi vientre. ¿Sabes por qué es amargo a tu vientre? Cuando el pecado ya entró a tu corazón. Eso le estaba diciendo Dios a Juan por medio del ángel. Devóralo, cómetelo. Porque la palabra que yo te estoy dando, Juan, la palabra que Dios le está dando a la iglesia, es una palabra dulce al paladar. Cuando el hombre y la mujer se apartan del pecado, se consagran a Dios y viven una vida piadosa, justa y temerosa. Pero cuando ese individuo, ese hombre y esa mujer, la palabra le está entrando, para él ya no es dulce, es amarga a su vientre. Porque dice que ofensivo el predicador, dice, por mí lo dijo. Digamos que el hombre usa muchas formas para evadir responsabilidad delante de Dios. Así es la mujer también cuando ha pecado. Y eso es lo duro, hermano. Pero Juan veía que era dulce. Cuando el ángel le dijo, levántate y devóralo. Repito, no era que estaba comiéndose el papel, sino que era un símbolo de esa palabra que estaba recibiendo. Se estaba empapando con el conocimiento de Dios. Y el punto 2, que es el rollo, representa, oiga, el libro divino, que es la palabra del Señor. Digamos que si usted no estudia la palabra de Dios, tiene razón. Como dijo el apóstol Pedro y el rey Salomón, que el que ha conocido a Dios y fornica y adultera, y fornica y adultera, es como el perro. Es como el perro que se revuelca en
su vómito, dice el apóstol Pedro y el rey Salomón. Duele, si a mí me duele el corazón, como hay miembros que están destruyendo por su inmadurez y su falta de sabiduría. Si a mí como ministro me duele hablar así, pero espero en la gracia y en la cobertura del Espíritu Santo que desate, que redarguya, que liberte y ponga obediencia y arrepentimiento y temor en estos hombres y mujeres que pecan y pecan y pecan como que nada. Para mí, al oírlos que se han reconciliado y se ven fruto de ese reconcilio, yo voy a decir: alabado sea Dios, porque valió la pena, porque la palabra de Dios, amado, no volverá vacía, sino que cumplirá la misión a la cual Dios le está mandando. Dice Isaías 55, del 9 para abajo. Eso va a ser lindo, hermano. A mí como humano me duele ver esos frutos de muchos hombres maduros, entre comillas, en la fe, y cayendo en eso. Le dijo: va a ser amargo, le dijo, en tu vientre, Juan, le dijo. Pero le estaba hablando en figurativo, diciendo: para aquel que está mal delante de Dios, cualquier palabra que se dé, por mí lo dijo, por mí lo dijo. Y solo empujando pasan, pero no quieren dejar el placer, no quieren dejar la concubina, no quieren dejar la infidelidad hacia Dios. Está duro, ¿va? Gloria a Dios. Cuando uno está medio limpio, uno digiere poca la palabra. Pero cuando usted ya está bien, usted dice: qué hermosa palabra hubo hoy. Pero cuando está medio chueco, que ya se salió de la gracia y ya está viviendo bajo la corriente del mundo y de su carne, usted dice: oh, qué pesada la palabra. Como que le dejaron y ya fueron a chismear al pastor. No. Si la palabra nos habla, hermano, no necesitamos de chismosos y chismosas. La palabra se predica a sí misma. Usted ha leído el Salmo, un ejemplo, 119, verso 105. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué estaba haciendo David? Digiriendo la palabra, comiéndose la palabra. Y a pesar que David decía esas palabras, deshonró a Dios. Yo le digo a Dios: no me sueltes de tu mano, Señor, porque soy hombre de debilidades, de imperfecciones, como tu siervo Elías, como tu siervo David. No me sueltes, por favor, porque hoy, hermano, cuando uno se siente limpio, uno tiene una autoridad para predicar la palabra, que los demonios se enojan, los brujos se enojan, la sociedad se enoja, y unos creyentes que están mal se enojan, pero Dios es el que habla en boca prestada. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía David, y lumbrera mi camino. Digamos que el que tiene a Dios y ha digerido la palabra, será comido, ese tiene fundamento. Puede venir una mujer desnuda, pero no va a caer, no va a ser seducido. Puede venir un hombre desnudo y no va a ser seducible a la mujer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ella o en él puso fundamento de temor y santidad a Dios. Y mira, hermano, y hay muchos, repito, que hasta hablan en lenguas y ya están con manos sucias. Y me han preguntado: pastor, ¿puede operar el Espíritu Santo? Como puedo decir sí o puedo decir que no.
Porque la Biblia es clara. Se lo voy a decir de nuevo. 1 Corintios capítulo 5, verso 6 para arriba. No te jactes de ti mismo, porque un poquito de levadura, dice Pablo, ya te destruyó, ya te ensució todo. ¿Pueden ser lenguas de Dios? Para mí, no. Son lenguas satánicas para apantallar al pueblo que ese vaso está bien limpio cuando está sucio delante de Dios. Mejor arrepiéntete y haz las primeras obras que Dios nos manda, que es obediencia y santidad. ¿Sí o no? Eso es lo único que nos toca, comer el rollo, comer la palabra. Cristo lo dijo diferente, hermano. Juan capítulo 5, verso 39. Oiga cómo dijo Cristo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Si has encontrado la vida eterna, mantente en el camino de Cristo y apártate de toda contaminación de pecado. Yo ya encontré ese camino. Yo no sé usted. Seguimos, va. Vamos a terminar. Ya vamos a terminar. 5 minutitos y nos vamos para casa. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué veía Ezequiel cuando Dios le ordena que comiese el rollo? Por si usted no ha leído este capítulo, está corto, solo son 10 versículos, 11 versículos, 10 versículos. ¿Sabe qué pasaba? Oiga, Israel era una casa, y eso no lo dice Ezequiel, se lo dijo Dios, porque te estoy enviando a casa rebelde. ¿Y sabe qué está pasando, iglesia amada de Cristo? Que la iglesia a nivel universal del cuerpo de Cristo, los creyentes, para que usted entienda, ya somos conocedores de la palabra. Pero hemos entrado en la misma visión de la casa de Israel, de comportarnos rebeldes. Pero Dios no quiere una iglesia gentil, porque repito, la visión no era en general para Israel esta palabra, sino que es para toda, en particular a los gentiles, para que no caigamos en el mismo error que Israel cayó. Casa rebelde. A esa casa, Ezequiel, te estoy mandando, como diciéndole, tú vas a ser para ellos fortaleza. Porque eso significa, Ezequiel, acuérdese, Él es mi fortaleza. Si usted ya no tiene fuerza, vaya a Dios. Si usted siente que ya está siendo seducido, bueno, que hay unos que no son seducidos, ellos buscan la seducción. Y son tan sinvergüenzas que van a tocar puertas de las personas que les gustan. Y porque eres el ungido, le abren puertas y entra, pues. Y ya cuando están ahí se le olvidó la unción. Y entró la carnalidad y se desnudó. Terrible, ¿verdad? Usted va a decir, pastor, ¿será? Sí. La Biblia habla de Absalón, que es el hermano mayor de Amnón, el que violó a su hermana Tamar. Se hizo pasar como enfermo, dice la Biblia. Pero lo había asesorado ¿quién? Su mejor amigo. ¿A ti quién te asesora para que forniques, adulteres? El diablo. Porque no es Dios. La iglesia somos llamados a vivir en santidad, a vivir en temor, a guardarnos para Dios. Y le dijo al amigo íntimo de Amnón: hacete el enfermo y decirle a tu padre David que te mande a tu hermana que te cuide. Le dijo, te la va a mandar. ¿Qué están haciendo los hermanos? Destruyendo la iglesia de Cristo. Con los mismos hermanos andan fornicando.
Fíjese que es terrible. Gloria a Dios. Aleluya. Terrible. Porque Amnón no violó a otra particular, violó a su misma hermana biológica. Léalo, ahí está en Samuel. ¿Qué están haciendo los creyentes? Fornicando con los hermanos en la fe. Y hasta las casas llenan de ellos y de ellas. Vengo en son de paz, dice, el Señor me envía. Tenga cuidado. 27 de Éxodo. ¡Ay de aquel que tomare alguien en la tierra el nombre mío en vano! Porque yo, Jehová, dice el Señor, no lo voy a tener por inocente. Dios no quiere. Gloria a Dios. ¿Sabe qué había pasado? Cuando Amnón violó a su hermana Tamar, dice que vino un espíritu en su corazón de odio y de rechazo. Y ella, porque ella se sentía sucia, le dice: déjame quedarme aquí contigo. ¡No, vete! Y dice la Biblia que como a ramera la sacó semidesnuda, y ella agarró un manto negro que era símbolo de pecado y de silicio, y salió llorando. Así es el pecado. Te vas a satisfacer un momento, pero después vas a llorar amargamente a sola, porque el fruto y el deleite del pecado es la muerte, es la muerte. Aunque usted me diga que el Señor está contigo, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ministro, no se engañe, cómase el rollo y digiéralo bien. Digiera. Y si son servidores y no son pastores y son servidores internos, tenga temor a Dios, por favor. Siéntese si ya está con manos sucias, hasta que usted haya sinceridad y un verdadero arrepentimiento. Está buena la palabra. Oiga qué bonito. Verso 10. Y lo extendió delante de mí. ¿Quién extendió delante de él? El ángel. El ángel estaba dando la palabra a Ezequiel, como lo hizo el ángel allá en el capítulo 10 del Apocalipsis a su siervo Juan. Le dio también un librito, que era el mismo libro, porque Dios no tiene varios libros, hermano. Tiene un solo libro, que es la palabra infalible, la palabra inspirada por el Dios de los cielos, para usted y para mí, para que no nos desviemos del camino de la vida. Y se lo extendió al ángel. Y cuando Ezequiel vio extendido el libro, y oye ¿qué pasó? Estaba escrito por delante y por detrás. Se me viene una porción bíblica. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Oiga como dice que leía que la palabra de Dios, el libro escrito por el frente y por detrás. La palabra de Dios es como una espada de frente que corta, y cuando viene el verso también corta coyuntura, cadena, maldiciones, pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es viva, es viva. Deja que esa palabra entre a tu alma, vivo hermano. Deja que esa palabra entre a tu alma para que te desate y te liberte. Ya no te prestes al juego de Satanás. Ya no me preste. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito, ¿ah?
Y oiga qué tremendo los recuerdos que traía del fruto de ese pecado, oiga. Y habían escritas en él endechas. Capítulo 11 de 1 Corintios. A mediados casi del capítulo, Pablo da las instrucciones de la cena del Señor. Y oiga qué terrible. ¿Qué va a hacer si usted juega con la gracia, juega con Cristo? Tenga cuidado. Muerto espiritualmente usted ya está. Aunque diga que usted vive, según la palabra, usted ya está muerto en delitos y pecados, y delante de Dios usted está muerto. Y después, si usted no recapacita y sigue jugando con la gracia y sigue manoseando la obra santa de Dios, puede venir una endecha sobre su familia o sobre usted mismo, que es la muerte. Porque la palabra endecha, eso significa en el hebreo muerte. Hay que tener cuidado. Si no le ha llegado la endecha, alábelo, porque todavía le está dando oportunidad que se arrepienta y salga de esa clase de vida y de placeres y de pecado. Cristo lo quiere ayudar desde que entra en su corazón. Y oiga, lo que más veía que lamentaciones. El hombre y la mujer que se callan de la gracia de Dios, solo quejándose y lamentándose pasa. Y yo no sé por qué me va de mal en peor. Salgo de una y caigo a otro. Pregúntese cómo usted está delante de Dios. Jeremías, en el capítulo 3 de Lamentaciones, capítulo 2, verso 10 creo. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Digamos que al hombre y a la mujer no tiene otra salida, mi hermano caído de la gracia y amigo que nunca has conocido de Cristo. A ti, amigo, único que nos queda es caminar en la rectitud, en la obediencia a Dios, porque la carga de Él, el yugo de Él es para vida y para gozo. Pero el que vive en el pecado, solo lamentándose. Y dicen, nunca veo la mía, ni la vas a ver. Porque has jugado contigo y con la gracia de Dios. Y hay que enderezar nuestro corazón. Si usted es parte de este ministerio que juega con eso, yo le aconsejo, está oyendo la palabra, tómela. No la deseche. Tómela. Cómasela. Digiérala. Para que ella le saque y le haga libre. Y si es de otro ministerio, recíbala también. Porque es para usted medicina para sus huesos. Dice el rey David, Salomón era bien terrible. Y es que su palabra es como medicina para sus huesos. Por es que ahí solo con riuma espiritual pasan muchos. Y otros con riuma física. Porque son conocedores, hermano de Dios. Y yo no sé por qué no me puedo levantar. Examínate. Amén. Y oiga otro. Ahí cierra. Y ayes. ¿Qué son ayes? Quejares, lamentos. Gracias a Dios que usted y yo, hermano, la Biblia es clara, su promesa dice que los que confían en Jehová, ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Isaías 54:17. Esa promesa es para los que son obedientes. Ninguna arma forjada. Y si usted está en ayes, en lamentaciones y endechando familia, pregúntese, ¿por qué será? ¿Será que Dios le ha dado la espalda? ¿O será que Dios está con usted?
Mire qué terrible cómo ve Ezequiel a Israel, la casa propia de Dios, en lamentos, en ayes, en quejares, en dolores y en muerte. Porque cuando una nación ha confiado en Dios y después le da la espalda, para que no crea que le estoy mintiendo, véalo, ahí está, 2 y 3, el verso 2 y 3. Porque te mando a casa rebelde, porque sus padres son rebeldes contra mí, le dice. Terrible, ¿verdad? Por eso es que usted y yo cosémonos y sigamos adelante. Sea que estemos en victoria, sigamos bien. Y si por la fidelidad no viene un lamento, gócese, porque fiel es Dios, el que nos ha llamado y el que lo ha prometido, que no seremos tentados más allá de lo que no podamos soportar. ¡Gloria a Dios! Hermosa. Yo me gozo con Dios, porque la palabra tiene que ser para usted el aliciente de su cuerpo y de su alma. Si usted no la lee en su casa, va a estar duro, porque se afanan más por los trabajos, pero menos por estudiar y conocer más quién es Dios en su vida. Verso primero del 3. ¿Por qué se lo voy a leer? Porque ahí voy a ponerle los otros 4 ejemplos que faltan. Me dijo: hijo de hombre, come, que lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Digamos que cuando usted lee, usted puede estar en ayuno, pero no le da hambre física, porque la palabra es alimento al alma, es alimento al cuerpo. Y usted dice: Señor, siento que me estoy desmayando. De repente el Espíritu de Dios viene y le pone: lee mi palabra, deleítate en ella, consuélate en ella. De repente se fue aquella ansiedad. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando usted la digiere, se la traga, usted es fuerte, vigoroso. Y cuando usted abre la boca, su palabra va a fluir. Pero ¿cómo va a hablar de Dios si usted no la lee? Si usted no sabe qué es eso. Oiga, el punto número 1, voy a tocar primero los carnales, los no espirituales, pues, para que usted entienda. Punto 1, la mente no regenerada del hombre no puede entender lo que estamos hablando. Pero la mayoría que estamos aquí hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios que ha venido a nuestra vida. Pero la mente humana, la mente carnal, Pablo lo veía diferente. 2:14 de 1 Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir, dice Pablo, espiritualmente. Entonces el mensaje de esta noche es para los que tenemos la regeneración de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Ya no somos carnales, ya no somos mundanos. ¿O se consideran mundanos ustedes? ¿Ustedes? ¿Y ustedes que están en las redes sociales se consideran mundanos, carnales? Tiene razón, porque si es carnal va a actuar conforme a la carne, porque esto es para aquellos que hemos sido alcanzados. Punto número 2, de que hay que comer el rollo, que es su palabra. Amén, hermanitos. Usted la está comiendo, pero solo aquí o en su casa también, porque si solo aquí se la traga, entonces no sirve, porque rapidito se va a ir, pues. Hay que tener un hábito
Hay que tener una costumbre. Ya no diga, cuando vaya a ayunar, no diga, ay, voy a hacer un sacrificio. Quítese ese mal dicho. Porque el ayuno es para la iglesia nacida de nuevo y no es un sacrificio, es un hábito, una adoración, una búsqueda. Oiga, punto número 2, los hechos literales. ¿Entiende usted la palabra hechos literales? ¿Qué es? Lo que yo estoy visualizando. Es una visión simbólica del torbellino y el fuego. ¿Qué hace la palabra en los que está entrando la palabra en el corazón de hombres y mujeres, tanto convertidos como no convertidos? Es como un torbellino que entra y empieza a taladrar, y cuando llega al alma, esa palabra es como fuego que desata las cadenas, desata el yugo y lo hace libre. Y de repente ese hombre y esa mujer que nunca han conocido de Dios siente ese fuego que le dicen: hazlo, recíbelo, arrepiéntete, porque es un torbellino que entra y desata al hombre y a la mujer atados por el pecado. Pero lo duro es para los que ya son religiosos y tienen concha de tortuga. Ya eso, ya no hace este remolino, ese torbellino, ese fuego. Ya sabe que yo estoy así. Es que no te escudes. Sal de esa condición. No digas, Dios ya lo sabe. Si Dios ya lo sabe, te está dando misericordia, te está dando oportunidad de que tú te pongas a cuentas antes de que llegue la inmensa a tu vida, antes de que llegue la muerte. Que el juego de su palabra te haga libre. Punto número 3. En el mundo espiritual, al llamado del Señor está, eso significa, esta parte final, está abiertos los cielos. Digamos que al llamado que Dios le ha hecho a hombres y mujeres es para que ya no seamos esclavos más del pecado, sino que seamos totalmente desatados y libres, para que cuando tú invoques a Dios y digas: Dios mío, ten misericordia de esto y lo otro, y cuando pones manos sobre un enfermo, que los cielos se mantengan abiertos al clamor de tu adoración a Dios. Digamos que el llamado que Dios está haciendo es a un mundo espiritual, es una guerra que usted y yo tenemos periódicamente. No es al mundo físico, porque yo lo veo y si sé que hay una pared, por pasmado voy a pegar en la pared. No, yo voy a buscar la puerta para salir, pues. Pero en el mundo espiritual usted no ve edificios ni paredes, pero ahí están. ¿Y cómo tropieza usted y tropiezan los demás? Cuando no han comido su palabra. Están faltos de temor, están faltos de sabiduría, están faltos del conocimiento pleno quién es Dios para sus vidas. Pero cuando usted tiene eso, ese hábito, come la palabra, la digiere, porque usted sabe que usted está luchando contra un mundo espiritual donde hay potestades, donde hay principados, donde hay huestes espirituales de maldad. Pero usted no se confía, porque con usted va el libertador, va el que venció, va el que hace libre a los cautivos. Que dice: no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, verso 3. Chulada, hermano. Pero cuando usted no camina en el espíritu, va a tropezar.
tropezar en el mundo físico y va a tropezar en el mundo espiritual. Entonces, ya basta, iglesia, de tropezar en el mundo físico y de tropezar en el mundo espiritual. Póngaselo del capítulo 6 de Efesios, verso 11 para abajo. Puesta la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firme en el día de la prueba. La gloria sea para el Rey eterno. Queremos que los cielos se mantengan abiertos. Manténgase en esa perseverancia. Y punto número 4, porque los dos últimos ya se los di. ¿Qué significa el pergamino o el rollo? El significado espiritual es una visión, no directamente solo para Israel, sino exclusivamente para todos los particulares. Cuando habla de particulares, está hablando de las naciones gentiles, no solo los salvadoreños, no solo los guatemaltecos, no solo los mexicanos, no solo los hondureños, no solo los nicaragüenses, sino es para todo latinoamericano, suramericano, centroamericano, norteamericano, anglosajones, etc. El evangelio de las buenas nuevas de salvación es para todo aquel que crea y quiera ser salvo. Póngase sobre sus pies. Les dije que vamos a terminar temprano para la gloria de Dios. Espero que usted ponga por obra su palabra. Y que Dios bendiga a los que se van a reconciliar con el alma, con el corazón. Que Dios bendiga a los que van a despojarse del peso de pecado. Examínense. Ya no sirva de tropiezo para los débiles en la fe. Porque a usted le va a demandar esa sangre el Señor. Dios bendiga a los que van a pasar. Es de valiente. Sepa que es de valiente. Esto no es por agradar al pastor predicador Mario. No, esto es para agradarle a Dios y que su vida esté íntegra y esté recta. Porque somos llamados a comer el rollo que es la palabra de Dios a nuestra vida y a nuestra alma. A los que están en las redes sociales, el llamado es general para ustedes. Ya no jueguen con Dios. Y a los que estamos dentro de este auditorio, ya no juegue con su salvación. Ya no juegue con la vida eterna que Dios le ha dado. Yo no lo voy a juzgar ni lo voy a condenar. El que lo va a juzgar es Dios, porque usted de Dios se está burlando. ¿Hay alguien de los que estamos acá que quiera pasar más? La Biblia dice: cada uno pruébese a sí mismo. Eso lo dice Pablo en Corintios 11. Cada uno pruébese a sí mismo cómo están delante del Señor. No se refugie en sus debilidades. No se justifique en ellas. Sea honesto en que sea una vez en su vida. Sea honesto y honesta en que sea una vez en su vida. Padre que estás en los cielos, damos gracias por la palabra impartida en esta hora. Sé que el sazón de tu Espíritu Santo ha sido puesta en ella. Alcanza a donde va a llegar esta palabra a nivel universal. Alcanza a los que han de ser salvos y alcanza a que se levanten los caídos de tu gracia. Sea usted, oh Dios, el que haga los cambios, el que regenere la vida de tu pueblo y ponga honestidad
temor y santidad y arrepentimiento. Bendiga, Señor, a su pueblo que va a entrar en esa obediencia de renunciar al pecado. Bendígalos y límpialos con tu sangre. Alabo, exalto, honro y bendigo tu nombre. Que tu espíritu venga sobre la iglesia en general y redarguya y ponga arrepentimiento sobre ella, y entremos a la cordura de la obediencia de Jesucristo. Gracias por estos hermanos y hermanas que hoy están renovando su pacto delante de ti. Llévese la gloria porque usted es merecedor de ella. Tú eres un Dios soberano, eres un Dios fiel, eres un Dios misericordioso que estás mostrando símbolo de amor para la humanidad y a la iglesia que se levanten y se reconcilien. La gloria sea tuya. Dale gracias, iglesia. No, dele gracias. Estas son ofrendas. Dele gracias. Sí, dele gracias. Abra sus labios. Dele gracias por su palabra. Dele gracias por ella. Dele la gloria porque Él nos ha hablado, nos ha amonestado para que valoremos su palabra, para que valoremos su nombre, para que lo honremos y lo exaltemos con nuestra vida. Hoy den esa ofrenda de palmas a Jesús. Den esa ofrenda de palmas, den ese fuerte gloria a Dios. Den ese fuerte gloria a Dios, den ese fuerte gloria a Dios. Guárdanos a todos, Señor, en el hueco de tu mano. No nos sueltes y perfeccione su obra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.